Hola entidades del otro lado de la pantalla, bienvenidos a Sionismo 101 y el video que corresponde al día de hoy es acerca del modelo energético. El modelo energético es el modelo teórico, conceptual y estructural que se maneja habitualmente en las enseñanzas de las capacidades iónicas, en los foros de internet, en ciertos tipos de meditación, yoga, etc. Este modelo energético es una acepción occidental de varios de los conocimientos recopilados de Oriente, que ya les comenté que muchos fueron traídos aquí debido a el boom de ellos fue dentro de la época hippie, aunque muchos también son derivados de ciertas prácticas y doctrinas que ya se habían desarrollado en Occidente. Algunas propias de aquí y otras también derivadas de Oriente, hace algunos años, ya hablaremos ahorita de esto. Dentro de lo que se maneja en el modelo energético, primero que nada me gustaría hablarles respecto a lo que es energía. El concepto de energía tiene varias acepciones dentro del medio oriental y obviamente varias palabras que lo conceptualizan. Tenemos por ejemplo chi, que es la palabra de energía en China, el ki, que es en japonés, el prana, que es en la India, el hadou, que es una manifestación física de el ki en Japón, el aether o éter, que es una visión precientífica e incluso alquímica de Occidente, pero que es bueno retomarla en esta parte. También Akasha, como algunos habrán oído el término los registros akáshicos, bueno, también viene de esta palabra, de Akasha. Y bueno, el problema con esta conceptualización de energía es que se define de diferentes maneras, obviamente también dependiendo del área, y va muy ligada con las religiones de dichas zonas y de dichos países. Sin embargo, al perdernos el contexto cultural y obviamente religioso y teológico de estas zonas, pues es un poco más difícil entender los conceptos. La mayoría de ellos se refiere a lo que uh, tal vez en el cristianismo se llamaría soplo sagrado, esta respiración divina. Eso, por ejemplo, sería equitativo al prana. El prana también es un tipo de viento en la India. El chi y el ki, por su parte, serían un tipo de esta particularidad que le corresponde a todas las entidades vivientes en el universo. Y al final de cuentas, dentro de los foros de internet y cuando se intenta enseñar capacidades iónicas, siempre se habla mucho de, ay, sí, la energía, y siente la energía, y mueve la energía, ve la energía, y muchos otros tipos de eh, metáforas, las cuales pierden completamente fundamento en la base que nosotros consideramos energía. La, el pensamiento occidental de energía es la acepción física, que una energía es la capacidad para realizar un trabajo. Si es un trabajo eléctrico, es energía eléctrica. Si se produce de una fuente aérea, es energía eólica. Sin embargo, dentro de esta eh, occidentalización de estos términos orientales de energía, se, se empezó a tomar el término energía como grupo de partículas que no podían ser detectadas mediante los medios físicos actuales, que despedía cualquier tipo de ser viviente y que estaban por todo el universo. Se hacen muchas alegorías también con vacío, con el espíritu, entre otras. Um, y sin embargo, es lo que se sigue usando para enseñar las habilidades iónicas, que de entrada considero yo que pues es un poco incorrecto, puesto que no tenemos el contexto cultural y teológico necesario para utilizar esos términos. Y más que nada porque no los tenemos realmente conceptualizados. Dentro de también el modelo energético se manejan lo que son los chakras. Los chakras dentro de la cultura oriental son la palabra chakra en sánscrito, en India, significa vórtice o hoyo de vacío o rueda. Es decir, los chakras son ruedas de energía, donde esta energía o se estanca o se limpia a través de ella, puede fluir a través de los chakras, etc.
Los chakras son estos vórtices energéticos, se conocen regularmente o se aceptan 7 de ellos, que es Muladhara, ahí no alcanzo, que está por aquí, que es en la base del recto. Está Svadhisthana, que es un poco más arriba, atrás de los órganos sexuales. Está Manipura, que es atrás, 4 dedos abajo del ombligo, lo que también se conoce como Nadi. Está Anahata, que es el corazón, Vishuddha, que es el de la garganta, Ajna, que es el tercer ojo, y Sahasrara, que es el de la corona. Sin embargo, hay muchos más chakras por todo el cuerpo, en las manos, en los codos, principalmente articulaciones o uniones, donde hay chakras menores. Y como tal, lo que comunica todos estos chakras o vórtices energéticos son los nadis. Los nadis serían este sistema circulatorio de energía, también con sus canales principales, que sería su Sushumna, que sería el conducto energético de la espina dorsal, esta parte de aquí, hasta llegar al coxis. También los dos principales, que son Ida y Pingala, que son dos canales energéticos entrelazados, que van formando este entrelazamiento o anudamiento alrededor de los 7 chakras principales. Uno asociado con el sol, otro con la luna, y con las fuerzas duales que corresponden. Y obviamente también muchos corren para llegar a muchos de los chakras inferiores, pero esos son también nadis inferiores. Si me permiten acercarles aquí este pequeño dibujo que realicé. La línea verde, como tal, sería el Sushumna, que sería el canal energético principal. Pingala sería la línea azul, si ven está entrelazada de esta manera. Y Ida sería la línea roja, que también está entrelazada contrariamente. Finalizando obviamente en el chakra Sahasrara de la coronilla, dentro del cuerpo humano. Ahora, otros por ejemplo de los... Bueno, y dentro de esta conceptualización con estos 3 términos, que sería energía en sus múltiples acepciones y conceptualizaciones, con muchas palabras, los chakras y los nadis, finalmente se explica que a través de este sistema circulatorio energético es con lo cual tú puedes enfocar energía en cierto punto de tu cuerpo y aventarla hacia afuera o hacer que tome cierta forma, dependiendo de la habilidad. En un momento llegaremos a eso. Sin embargo, otras de las herramientas que utiliza el modelo energético son los mudras, mandalas y mantras. Los mudras son posiciones de manos, algunas seguramente las habrán visto bueno, para los que han practicado yoga, o si alguno vio Naruto, también hay algunos mudras ahí involucrados, aunque no son completamente correspondientes con lo que sería la teoría o esta acepción oriental que manejan allá. Los mudras, así como pueden ser de manos o también de cuerpo completo, como se hace en el yoga. Estas son estructuras correspondientes, es decir, que si pones tus manos en determinada forma o tu cuerpo en determinada forma, tu corriente energética tenderá a ser representada en tu cuerpo como la estás representando en tus manos, es decir, que sea correspondiente. De igual manera, un mandala, es decir, bueno, no tengo uno por aquí, pero esto podría funcionar como mandala. Esto, por ejemplo, sería un mandala. Un diagrama o dibujo que represente arquetípicamente o correspondientemente algún modelo o estructura energética. Y los mantras serían este tipo de cánticos, el más conocido el Aum, y otros mucho más complejos, que nuevamente emulan también correspondientemente, aunque verbalmente, a una estructura y movimiento energético delimitado. Ahora, el modelo energético retoma esto que les acabo de comentar, principalmente de Oriente, entre muchas otras cosas, pero principalmente eso. De la parte occidental, lo que ahora es la Unión Europea, Países Bajos, Rusia, América completa,
Se retoman varias cosas que provienen desde los griegos, como los 5 elementos, en los cuales está el éter, o aéter. Está igual la concepción o algunos conceptos alquímicos, como el ouroboros. Bueno, también hay simbolismos orientales que también se utilizan en el modelo energético, que provienen de Oriente, como el yin yang. De igual manera, Occidente tiene los suyos propios, como el ouroboros, el bastón de Hermes, que se simboliza principalmente en la medicina. Y varias disciplinas que han surgido a través del tiempo, no tan antiguas como era la antigua Grecia, que son como 400, 500 años antes de Cristo. Como por ejemplo tenemos lo que son los masones, los rosacruces, que sí son bastante antiguos, pero que debido a la tacañez y avaricia de sus miembros, han perdido mucho el conocimiento en lugar de realmente resguardarlo. Muchas otras doctrinas han nacido de la nada, igual algunas tomando cierta conceptualización oriental, otras retomando algunas de las antiguas occidentales, como sería la teosofía de Madame Blavatsky, o Elena Blavatsky, que es una rusa que también se hizo famosa en los círculos intelectuales de Nueva York al fundar la teosofía. La teosofía es una estructura que une tanto a Dios como a la sabiduría, un intento de religión y doctrina, en la cual también se plantean cosas que se utilizan actualmente en el modelo energético, como los cuerpos superiores. Los cuerpos superiores se manejan desde Oriente, pero ella principalmente los estructuró en un modelo occidentalizado. Esta forma de ver los cuerpos, del cuerpo físico y sus fluidos y exteriorizaciones, que sería el cuerpo etérico, que no es distinto al cuerpo físico, es simplemente la continuidad del cuerpo físico, sería el primer cuerpo. Tenemos el segundo cuerpo, que es el cuerpo astral, del cual provienen los términos de viajes astrales. Tenemos el cuerpo mental, que sería esta tercera dimensión o plano de cuerpos o conciencia. Tenemos luego el cuerpo causal o búdico, que es el último de los cuerpos individuales. ¿Por qué? Porque pasando estos 4 cuerpos, los últimos 3 son colectivos. Es decir, uno pierde completamente su conciencia como ser individual y empieza a retomar una mucho más colectiva, que abarcan muchos más aspectos complejos y colectivos, como la humanidad, el universo mismo, Dios, etc. Que serían el nirvánico, el monádico y el ádico. Los nombres de estos últimos 3 pueden variar bastante dependiendo de la doctrina. Hay muchas doctrinas que se desarrollan a través de la teosofía. Hay muchas doctrinas que igual retoman varios de los conceptos orientales, como los cuerpos superiores, y les ponen sus propios términos, como cuerpo crístico, que sería como el búdico, eh, entre otros. También dentro de Occidente se retoma, por ejemplo, la parte científica, que afortunadamente podemos estructurar un poquito, o que por lo menos me agrada que hayan estructurado eso dentro del modelo energético, porque también permite un poco de retroalimentación más realista, que serían los estados cerebrales o estados mentales. Estos estados mentales son el estado A, estado sería gamma, hasta arriba, que es una vibración de... varía mucho también la estipulación de las vibraciones, pero creo que es de 18 a 30 Hz. Estaría el estado beta. Bueno, el estado gamma sería como cuando hace uno mucho ejercicio, o cuando está en alta presión, o con la presión alta, o en situaciones de mucho estrés. Está el estado beta, que es el estado de vigilia normal, un estado de... no relajamiento, pero sí simplemente en el que estás día a día. Está el estado A, que es de 12 a 18 Hz, si no mal recuerdo. Está el estado alfa, que es de como 8 a 12 Hz, que es un estado de relajación, entre relajación y relajación profunda. Está el estado teta, que es el estado de sueño, o sueño profundo, que es un estado cerebral ya muy bajo, donde estamos hablando de 4 a 8 Hz. Y está finalmente el estado delta, que es de 1 a 4 Hz, que es cuando ya una persona está en coma.
Estos estados cerebrales se determinan a través de las oscilaciones electromagnéticas que se produce a través de la interacción neuroquímica del cerebro, que pueden ser detectados a través de electroencefalogramas, lo cual se retoma dentro del modelo energético en esta forma de cuando uno intenta manifestar una capacidad psiónica, eh, se le pide o se le recomienda que entre en estado alfa, haciendo asimilación y correspondencia con estos estados mentales. Y derivado de toda esta conceptualización o grupo teórico que se forma en base a los conocimientos orientales y occidentales, tenemos, por ejemplo, nuevos términos que se crean para el apoyo a estas capacidades, como la visualización. La visualización es un término que sería similar a una imaginería sensorial, es decir, un proceso de imaginación que tenga kinestesia, que se sienta. También como una sinestesia mental. Sinestesia es cuando es un fenómeno mental en el cual, por ejemplo, se dice que se sienten los colores o que se escuchan los sabores, situaciones así, es decir, una expansión del campo sensorial o de la percepción sensorial, de ahí viene el término de percepción extrasensorial, que va más allá de los sentidos, siendo una sinestesia mental una percepción mucho más allá, pero completamente a nivel mental. Cuando se desarrollan las capacidades psiónicas, regularmente en foros o alguno que otro que desee compartir, empieza a enseñar a través de lo que él vive y a través de lo que obviamente él ha aprendido y puede entender a través de este modelo energético. Con estas visualizaciones pretende, por ejemplo, se derivan en técnicas individuales, por lo cual se puede encontrar en muchos foros o muchas páginas de preguntas y respuestas cosas como cómo se siente la energía, que es una sensación completamente subjetiva del sujeto, aunque todos hablan de lo mismo, esta sensación de cómo se siente la energía, que algunos la determinan como calor, como frío, como cosquilleo, como magnetismo, como dureza, etc. Todos en realidad están sintiendo la misma energía, pero la perciben de diferente manera. De igual forma, en una visualización, que es simplemente una técnica individual, se pide que se realice dicha visualización, por ejemplo, para mover un objeto, se pide la siguiente visualización. Imagina que de tus manos se crea un ventilador de energía, lo cual empuja al objeto y lo hace moverse. El problema de que se buscan este tipo de técnicas individuales o visualizaciones individuales es que se utiliza la técnica individual de una persona. No es un método correcto porque no es un método, es simplemente una técnica. Es una imaginería sensorial. Es correspondiente a cada una de las personas. En este caso lo que se recomendaría sería que cada quien, o lo que yo recomiendo, es que se utilice la técnica que la persona considere que más va a funcionar, puesto que no es... La visualización es una trampa mental para lograr manifestar un cambio en la realidad que la persona desee. Más de eso en las teorías, bueno, en los modelos siguientes. El punto es que las visualizaciones simplemente son técnicas individuales, por lo tanto, de nada sirve compartirlas, puesto que ninguna persona va a sentir lo mismo. Desde cómo define la sensación de energía, ya es una percepción extrasensorial completamente individual y subjetiva. Es decir, nadie va a visualizar de la misma manera. De aquí, y retomando nuevamente todos los tipos de energía que se describen aquí arriba, Chi, Prana, Hada, Éter, Akash, etc., se empieza a conceptualizar dentro del modelo energético qué tipos de energía habría, puesto que las personas empiezan a utilizar muchos términos para referirse a lo mismo. Es que empuja con el prana, es que respire el chi, es que recibe la energía universal de Dios. Muchos términos que al final se referían a lo mismo, pero utilizaban diferentes palabras. A partir de aquí se empieza a conceptualizar para distinguir estos tipos de energía. Con lo cual se llega a dos términos que son los principalmente utilizados, que es el psi y el ki. El psi siendo una energía mental, una especie de campo mental
generado a través de la interacción de neuronas y nervios, que puede manipular, absorber, moldear, etcétera, al ki, que sería esta energía que se encuentra en todos lados, como estas pequeñas partículas que están por todos lados en el universo, o cerca de los seres vivos, dependiendo de la visión de cada quien. Sí. Finalmente, esta concepción de la energía es lo que eventualmente le pone el alto al desarrollo del modelo energético. ¿Por qué? Porque se entiende entonces que la energía de la cual se está hablando es un espectro de manifestación en la realidad demasiado grande. Como ahora sabemos que es el calor, el electromagnetismo o la electricidad y el magnetismo, la radiactividad, etcétera, diferentes tipos de realmente energías medibles físicas, el concepto de energía queda en desuso, puesto que no se delimita el espectro de onda o el espectro de frecuencia en el cual funciona esta energía. Por lo tanto, es un espectro que tiende al infinito y por lo tanto se sale dentro de la estructuración conceptual. Por lo tanto, no se sabe con qué tipo de energía realmente se está hablando. Lo cual obviamente frena el desarrollo del modelo energético desde hace muchos años y que obviamente no permite que se dé un desarrollo personal de las capacidades iónicas mucho más avanzado de lo que realmente termina siendo, que es un conjunto de grupos de personas intentando hablar de lo mismo cuando utilizan términos diferentes para todas las cosas. De ahí que en lo personal un servidor y muchas otras personas también se hayan dedicado a crear nuevos modelos, de los cuales les hablaré en las siguientes clases. Para finalizar este video me gustaría compartirles algunas de las, dentro de las capacidades iónicas, cómo se estructuraba o cómo se estructura dentro del modelo energético la visualización para lograr cierta manifestación. Por ejemplo, en psicoquinesia. Nuevamente ya les había comentado del ventilador en la mano. También se puede visualizar que hay se puede visualizar justamente simplemente el objeto moviéndose en tu mente para que se vea reflejado en la realidad a través de la energía. En la telepatía, por ejemplo, se pedía comúnmente que con energía se formara un tubo de tercer ojo a tercer ojo, o de mente a mente, para que la energía pudiera funcionar como canal de comunicación de pensamientos. Dentro de lo que es clarividencia, se enfocaba que generas mucha energía alrededor de tu cuerpo, y esta la mandaras al universo para que eventualmente te pudiera mandar una respuesta acerca de un evento espaciotemporal, o a través de las mancias o algún tipo de mancia eh, como la lectura de manos, como la lectura del café, del té, las cartas del tarot, en las cuales energetizabas tus herramientas, el tarot o las hojas de café, etcétera, de té, y a través de esa energetización el universo te respondía en una respuesta que tú pudieras interpretar. De igual manera, otras capacidades como la visión áurica, pues era principalmente eso. Ver el aura se explica como ver la energía de una persona y la manifestación de colores que estos producen. Y, por ejemplo, en los viajes astrales sería completamente energetizar tu cuerpo hasta que vibrara tanto tu cuerpo astral de tu cuerpo físico y etérico, hasta que vibrara tanto el cuerpo astral que eventualmente se despegara del cuerpo físico. Estas son algunas de las visualizaciones que más común se usan dentro de este modelo energético, y con lo cual espero que comprendan mi visión de que el modelo energético está limitado debido al uso de la palabra energía, porque es un espectro demasiado amplio para usarla, es un concepto demasiado grande, no termina en demasiada ambigüedad. Bueno, es todo por este video y por esta semana. Sigan en contacto, suscríbanse, denle like, comenten, preguntas, respuestas, etc. Nos vemos la siguiente semana.